El segundo gobierno de Belaúnde, del 80 al 85, se vive una ortodoxia económica. Se retorna a la democracia en un gobierno populista. Se promueve la economía liberal. El Perú se vincula nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Este establece condiciones como por ejemplo ser un país netamente exportador. Es así que gracias a los préstamos que nos daban las empresas, otorgaban trabajo a la población y asimismo se construyeron obras modernizando la ciudad de Lima, como por ejemplo la construcción de las torres de Lima Tambo y San Felipe. Se adquiere nuevo armamento. En el aspecto social, Sendero Luminoso toma fuerza durante este gobierno. Se vive la crisis de 1982, que es la deuda latinoamericana. Los bancos entran en recesión y los préstamos cesan. Los precios de los productos suben y se afronta el fenómeno del niño. En nuestro país el sol de oro estuvo en circulación desde el año 1931 hasta el año 1985. En la década de los 80 esta moneda perdió su desvalorización y es así que el Perú entró en crisis y en el año 85 se cambió el sol de oro por el INTI. La moneda que estaba en circulación en el Perú hasta el año 1985 era el sol de oro. Una de las tres monedas en circulación fue el sol de Vicuña, que desapareció a raíz de la depreciación. Esta moneda fue lanzada en 1944. La inflación en el Perú de 1980 a 1985. Para antes de entrar a la década de los 80, la situación económica del Perú ya se encontraba en estado crítico. A nivel mundial vivimos lo que es la crisis económica más grande, que sumergió al Perú ya que este dependía de las importaciones. Para enero de 1981 se dan medidas de ajuste como la reducción de subsidios y el control de precios, lo que genera la inflación vivida durante esta década. El promedio de la inflación general es alrededor del 4.5% mensual, alcanzando tasas máximas de 50.8%. La deuda externa creció de 9.606 millones a 11.465 millones entre el 81 y el 82. En abril del 83 el país decide no pagar más los intereses de la deuda externa y logra reprogramar los pagos hasta el próximo año. El mismo año la corriente del Niño azota al país con gran fuerza, causa grandes pérdidas por más de 1.500 millones de dólares. Se le atribuye el 17% de la inflación de un total de 125.1%. Por los siguientes 18 meses se da una caída de la inversión privada en un 35%. Para el 85 el dólar equivalía a 12.500 soles de oro y la inflación ascendía al 230%. Tipo de cambio. Entre 1975 y 1985 el dólar pasó de 45 soles a 12.50 soles por dólar. Año 1980. Dada la inflación tanto interna como externa, el promedio oficial del tipo de cambio fue de 341.7 soles por dólar, teniendo una acumulación mensual del 36.6%. Año 1981. ¿Sabías que hubo una devaluación acumulada del 48.4% que equivale al 3.3% mensual? Año 1982. El ritmo de devaluación aumenta 4.2% mensual. 1983. La devaluación disminuyó del 8.3% en los primeros 7 meses al 5.3% en los meses restantes. Culminamos así con una devaluación acumulada del 135.5%. 1984. La tasa de devaluación entre marzo y septiembre fue del 7.3%, considerada la mayor inflación de dicho año. 1985. A inicios de enero se obtuvo el 12% de acumulación de inflación y en julio se incrementó a un 15%. Las medidas correctivas que tomó nuestro país fueron estimular las exportaciones, tales como el otorgamiento de certificados de libre disponibilidad, el cual fue dirigido para las exportaciones.